Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. En esta emisión de Venezuela 360. Oposición venezolana emprende gira por Washington para reforzar apoyo internacional. Todos giran alrededor del fortalecimiento del proceso de negociación. Resoluciones serían el preámbulo de un posible diálogo en Venezuela. 30% de venezolanos migrantes y refugiados se encuentran en situación irregular. ¿Esto qué implica? Que de alguna forma son invisibles. ACNUR considera que programas masivos de regularización son el primer paso para mejorar la condición de estas personas. Buques iraníes en aguas del Atlántico siguen siendo un verdadero misterio. Estoy absolutamente preocupado por la proliferación de armas. Cualquier tipo de armas en la región. Compleja maniobra militar o simple demostración de fuerza. Y un ingeniero venezolano se convierte en youtuber para enseñar matemáticas. Estoy representando a todo el venezolano. El profe Yegres demuestra que las redes sociales no solo son un espacio para difundir tutoriales. Hola amigos de La Voz de América, desde Washington le doy la bienvenida a una nueva edición de Venezuela 360. Les saluda Belén Mora. Una delegación de la oposición venezolana realizó esta semana una gira internacional cuya primera parada fue aquí, Washington. La visita tuvo en agenda reuniones con diversos representantes de la OEA, el Congreso y el Departamento de Estado. Estamos en vivo con Cristina Caicedo Smith, quien dio seguimiento a la noticia. Cristina, ¿cuál fue el propósito de esta visita y sus resultados? Bueno, Belén, recordemos que la delegación de la oposición venezolana solo dio inicio a una gira internacional en busca de eso mismo, de apoyo internacional para unos posibles diálogos en Venezuela. Su primera parada es Washington, en donde, bueno, estuvo hacia lo que es el día lunes en la OEA, en donde el líder de esta delegación, Gerardo Blyde, fue el encargado de abrir esta semana de reuniones. Veamos un poco lo que dijo. Sobre todo en el tema de las sanciones. Con la administración del presidente Biden, así como con el Congreso americano de forma bipartidista, es reservada hasta ahora y no puedo señalarles los temas que vamos a tratar. Pero evidentemente todos giran alrededor del fortalecimiento del proceso de negociación y lograr un acuerdo para el país. Y bueno, también durante esta semana de trabajo visitaron el Congreso estadounidense, en donde ambos partidos de legisladores los recibieron. Tuvimos la oportunidad de hablar con el legislador republicano Mauro Díaz-Balart. Esto fue lo que dijo. Para mí lo esencial es no estar confundido, no confundirnos de la meta. La meta es la libertad absoluta del pueblo de Venezuela. El régimen en Venezuela siempre ha tratado de utilizar el diálogo, la negociación como parte de comprar tiempo, de confundir, de buscar oxígeno. Y bueno, ya sabemos que durante esta semana todavía en Washington se anticipa que también se reúnan con el Departamento de Estado y también con la agencia USAID. Regreso contigo, Belén. Gracias, Cristina. En otro tema, hay preocupación en Estados Unidos por el avance en aguas del Atlántico de dos buques de guerra iraníes. Imágenes satelitales publicadas por la agencia Reuters mostrarían a una de las embarcaciones portando armamento militar y aumenta el temor de que puedan dirigirse a Venezuela. Mientras tanto, Irán ni afirma ni desmiente. Carolina Valladares tiene los detalles. Tras casi 2 meses en alta mar, el avance en aguas del Atlántico de los navíos Makran y Sahan, en lo que Teherán ha calificado como la más larga y difícil de las travesías iraníes, sigue despistando a Occidente. Aunque la República Islámica sigue sin dar detalles sobre el destino de los navíos, la preocupación de que puedan dirigirse a Venezuela y portar armas a bordo cobró fuerza, una vez más, en el Senado de Estados Unidos. Estoy absolutamente preocupado por la proliferación de armas. Cualquier tipo de armas en la región.
Por eso comparto su preocupación. El pasado día 29 de abril, la fragata Sahan y el buque soporte Makran zarpaban del puerto de Bandar Abbas, según fuentes de la Armada iraní. A pesar del hermetismo de Irán, imágenes satelitales facilitadas por la agencia de noticias Reuters y mostrando al buque Makran cargando lanchas rápidas habría despertado la indignación de algunos senadores. El buque militar más grande de Irán y el destructor de misiles más moderno están a días de entregar misiles y botes de ataque al régimen de Maduro y realizar ejercicios frente a nuestras costas. Sospechas que estarían fundadas en las declaraciones que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizaba en agosto pasado. Ver qué misiles tienen de corto, mediano, largo alcance y si están en nuestras posibilidades, dado las grandes relaciones que tenemos con Irán, comprar buenas baterías misilísticas. Aunque la Casa Blanca no se ha pronunciado sobre el asunto, altos funcionarios estadounidenses aseguraron a la publicación Político que la administración Biden estaría reservándose el derecho a tomar medidas oportunas en caso de una entrega de armas iraníes a Venezuela. Sin embargo, según expertos, Estados Unidos tendría ante sí un abanico limitado de posibilidades si Irán decidiera consumar su desafío en aguas del Caribe. No es ilegal que Venezuela compre armas de otro país y si las entregan no hay nada legal que podamos hacer, al igual que nadie podría impedirnos vender armas, por ejemplo, o entregarlas a Arabia Saudita. Aunque al cierre de este informe la República Islámica seguía sin desvelar el destino final de sus buques, expertos aseguran que Irán habría logrado el objetivo de demostrar capacidades inéditas de su marina de guerra. El éxito de esta operación y el componente de Venezuela como un destino ya a considerar de manera permanente ha liberado a la marina iraní de los límites que habitualmente se le adjudicaban. Mientras tanto, la elección del nuevo presidente iraní, Ibrahim Raisi, podría complicar los planes de la administración Biden más allá del Mar Caribe. En su primera rueda de prensa, tras su triunfo electoral, el mandatario electo descartó nuevas negociaciones que propicien un acuerdo nuclear, al menos que beneficien los intereses del país. Carolina Valladares, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Cada año, el 20 de junio, se conmemora el Día Mundial del Refugiado con base en la Convención de las Naciones Unidas de 1951, que definió las características y derechos de las personas que migran y buscan protección internacional. Nathalie Salas Guaitero nos muestra la actualidad del venezolano migrante o refugiado, una comunidad que ya sobrepasa los 5 millones en el mundo. Cada 3 segundos, una persona se desplaza. Y 1 de cada 97 personas es un migrante, un solicitante de asilo, un desplazado interno o un refugiado. ¿En qué se diferencian estos términos? Según la Organización Internacional para las Migraciones, un migrante es un término genérico para alguien que se muda de su hogar, pero no necesariamente debido a una amenaza directa, y puede estar mudándose de manera temporal o permanente, legal o ilegalmente. Un refugiado es alguien que huye de su país debido a la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular. Un solicitante de asilo es un refugiado cuya solicitud no ha sido evaluada y por lo tanto no tiene ningún reconocimiento legal. Y un desplazado interno es el que huye de su hogar pero no ha cruzado una frontera internacional para buscar refugio. Pero la definición de términos no solo resulta indispensable en el papel, lo es también para definir los recursos y los derechos de estas personas en condición de movilidad. Según ACNUR, la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, se contabilizan un poco más de 171.000 refugiados venezolanos reconocidos, siendo los principales países donde se ubican España, Brasil, Estados Unidos y México. También se estima que más de 850.000 están a la espera de una respuesta a su solicitud. Estimamos que el 30% de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela en la región están en una situación irregular. ¿Esto qué implica? Que de alguna forma son invisibles. Aunque todas las personas que se movilizan pueden parecer similares, cada grupo está protegido de manera diferente. Los refugiados, por ejemplo, no pueden ser deportados o devueltos a situaciones que pongan en peligro su vida. Todas esas, en nuestra opinión, son hoy causantes de la migración forzosa
que lamentablemente ha hecho que 5.6 millones de venezolanos hayan abandonado su tierra. En Brasil, primer país del continente con mayor cantidad de refugiados venezolanos, la persona puede optar por una visa de residencia temporal o un asilo, que luego conduciría al estatus de refugiado. Pero lo más importante es asegurar que las personas que necesitan de esta asistencia humanitaria emergencial, sean cualificadas como migrantes o como refugiadas, tiene acceso a los servicios. ¿Qué falta entonces para que un venezolano sea reconocido como refugiado y pueda gozar de los beneficios que este estatus acarrea? Mira, a veces ha faltado voluntad política, otras veces también ha habido una deficiencia en cuanto a la cooperación económica. Y la pandemia complicó el panorama. Según ACNUR, muchos de los migrantes y refugiados venezolanos se dedicaban al sector informal y al perder sus ingresos se vieron obligados incluso a dormir en la calle y reducir al mínimo la ingesta de alimentos. Natalie Salas Guaitero, Venezuela 360, Voz de América. A propósito, nuestra compañera Celia Mendoza conversó con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, quien afirma que la movilización de venezolanos es enorme y que los países de acogida, aún en pandemia, han demostrado su solidaridad. Venezuela acaba de tener la recaudación de fondos para la crisis de Venezuela, la situación de los venezolanos. ¿Cómo fue la recaudación de fondos? ¿Cuál es su evaluación de eso a pesar de que fue virtual en Canadá? Cuéntenos un poco sobre ese tema y también cuáles son las dificultades de lo que todavía se está lidiando, el segundo grupo más grande de personas desplazadas en el mundo. Bueno, como usted lo dijo, el desplazamiento venezolano es enorme y casi 6 millones de personas han abandonado el país en los últimos años y casi todas se quedan en la región. Colombia, donde ahora estamos, siendo el país más afectado, con 1,7, 1,8 millones de venezolanos. La conferencia fue buena porque esta ha sido siempre una situación difícil de hablar para llamar la atención y el hecho de que incluso en un año de pandemia, con economías en apuros en todas partes, pudimos movilizar casi $1.000 millones en donaciones, en adición de más de 600 millones en préstamos bajo condiciones favorables para países que reciben venezolanos, es un gran éxito. Estoy aquí en Colombia ahora. Acabo de terminar la celebración del Día Mundial del Refugiado aquí y lo hice a propósito porque este es un país que alberga a muchos y también porque ha sido el país que realmente ha estado a la vanguardia de las buenas políticas. El estatuto temporal que el presidente Duque anunció en febrero, de hecho, estaba aquí cuando él hizo ese anuncio y se está implementando muy rápidamente. Me quedé impresionado de que ya más de 1 millón de venezolanos han entrado en la primera fase del registro. Esto es increíble y también en una situación en la que la propia Colombia tiene desafíos difíciles, la pandemia, el malestar social y político, los desplazados que quedan desde el conflicto hasta el proceso de paz. Así que en medio de todo esto, creo que para Colombia adoptar una política de migración y refugiados inclusiva con visión de futuro es muy importante. Estados Unidos está ofreciendo TPS para los venezolanos. Hemos visto un mayor número de ellos indocumentados cruzando el Valle del Río Grande. ¿Existe alguna preocupación de que a veces las políticas muevan a las personas a intentar llegar de manera irregular y ponerse en peligro? Bueno, estos son siempre temas difíciles. Siempre soy de la opinión que no se evitan las buenas políticas o el buen apoyo solo porque puedan atraer a otros. ¿Por qué privar a las personas que necesitan del apoyo y las políticas bien merecidas y necesarias solo porque esto puede atraer a otros? Sabes, tienes que abordar el problema de los demás de manera diferente. Tienes que mirar las causas fundamentales. ¿Por qué están huyendo? ¿Cuál es su frase para los refugiados de todo el mundo? ¿Cuál es su mensaje en una frase? ¿Qué quiere que escuchen? No pierdan el coraje. Nosotros obtenemos coraje con base en su resistencia. No se rindan y estaremos allí con ustedes para ayudarlos a seguir adelante. Muchas gracias, señor comisionado. Fue un placer, como siempre. Y uno de los problemas que enfrentan los migrantes y refugiados en la región es la xenofobia. Sobre esto, Jaime Moreno conversó con Eduardo Stein, representante de ACNUR y la OIM para los migrantes venezolanos. ¿Qué elementos han identificado ustedes que pueden ser útiles para reducir esos niveles de xenofobia o de racismo en la región?
existe en muchos lugares de acogida la impresión que los recién llegados o recién llegadas vienen a disputarles espacios de trabajo, oportunidades económicas. Lo más políticamente incómodo y yo diría en ocasiones hasta perverso, grupos de oposición a los gobiernos en ejercicio que se han querido aprovechar de esta migración masiva para montar plataformas de crítica a mandatarios, vicemandatarios, ministros, a las oficinas encargadas de dar esta atención. Estamos absolutamente convencidos de que para superar este problema de la xenofobia es también indispensable trabajar en la integración socioeconómica de estas personas. Doctor Stein, usted hablaba del componente que juegan aquí algunos políticos, sobre todo aquellos que están en la oposición y que tienen aspiraciones electorales. ¿Qué proponen ustedes para que esto no dificulte más la situación? Esta campaña de acortemos distancias busca en 3 idiomas mostrar las diferentes formas en que de manera constructiva se van logrando este tipo de entendimientos, de fusiones, y que desde criaturas, digamos, de 4, 5, 6 años que están aprendiendo todavía a dominar el idioma, encuentran casi como una experiencia de descubrimiento, el aliarse con criaturas que vienen de otras culturas, con otras palabras y términos para llamar las mismas experiencias. ¿Cuál ha sido un caso exitoso que ustedes hayan visto de esta integración en alguna parte de la región? En Colombia, por ejemplo, se dieron casos en donde, siendo Colombia uno de los más grandes exportadores de flores a Europa y a Canadá y Estados Unidos, se pudieron emplear una mano de obra que fue muy diestra en asumirse muy rápidamente el tipo de destrezas necesarias para cortar, preparar los envíos de rosas al exterior. Muy amable por su tiempo. Muchas gracias. La reapertura de fronteras en algunos países de Europa reaviva las esperanzas de empresarios y trabajadores que viven precisamente del consumo de propios y turistas. En España, el levantamiento de las restricciones ha representado un alivio para muchos emprendedores venezolanos que comienzan a idear la manera de reflotar sus negocios. Julia Arriera nos cuenta. Monumentos de fama mundial, playas paradisíacas y ofertas gastronómicas para todos los gustos. Luego de la reciente apertura de fronteras, viajeros de todas partes buscan disfrutar de la oferta turística que ofrece España, la segunda nación más visitada del mundo según la Organización Mundial del Turismo. Y es precisamente de la industria turística de la que se nutren muchos de los emprendimientos venezolanos que existen en el país. Uno de ellos es el de Kenny Uzcategui. Oriundo de Caracas, inauguró un bar en Barcelona donde ofrece comida caribeña y una gran variedad de cócteles. Al final decidimos continuar y aguantar un poco. Y bueno, aquí estamos todavía aguantando, ya que todavía no se normaliza del todo. Ya se nota que hay más gente, que hay franceses y que hay más movimiento, más extranjeros, pero no es el nivel normal. Sin embargo, tienen grandes expectativas con la llegada del verano. Creemos que habrá un boom y tendremos muchísimo trabajo. Y a unas cuadras más al norte se encuentra el negocio de Mariana Vaquero, venezolana de San Cristóbal, que montó un centro de estética en plena pandemia. Estamos muy contentos de que se abrieron las fronteras porque venimos de 1 año y medio de pandemia y yo siento que la gente está muy emocionada y quiere salir y quiere viajar.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2019, la industria turística generaba más del 12% del Producto Interior Bruto y casi un 13% de empleo total. Este año, el Ejecutivo predice que el verano podría cerrar con un 40% del volumen de viajeros registrados antes de la pandemia. Incluso, aunque se pueda recuperar el 40% de visitantes, que yo tengo ciertas dudas al respecto, también hay que ver ese gasto por turista, cuánto va a ser y cuál va a ser la estancia media por turista, teniendo en cuenta que también afectan los elementos económicos de los países de origen. Según el barómetro turístico de la consultoría Brain Trust, el turismo nacional supondrá un 77% del peso total de la afluencia de turistas en el país, lo que podría representar un salvavidas para el sector. Julia Riera, Venezuela 360, Voz de América, Barcelona, España. Durante la pandemia, las redes sociales han servido de escenario para dar a conocer millones de expresiones creativas. Aquí les presentamos a Ali Yegres, un ingeniero venezolano que vive en Guayaquil y a quien la adaptación económica en un nuevo país le dio el impulso para volverse youtuber. Néstor Aguilera nos trae su historia. Hola José, ¿cómo estás? Saludos. Él es Ali Yegres, un ingeniero mecánico venezolano quien se mudó a Guayaquil hace 3 años. A pesar de sus escasos recursos, nada lo detiene en su intención de hacerse conocer en el mundo como un destacado profesor de matemáticas. Es así como desde su modesto hogar se las ingenió para poner en funcionamiento un computador portátil que le regalaron, conseguir un pizarrón y adaptar tubos de PVC para construir un trípode. Así dicta sus clases a través de YouTube, donde ya cuenta con cerca de 25,000 suscriptores. Porque en Venezuela lastimosamente la educación ha descendido, pero a nivel bárbaro. Entonces eso es una cosa que a mí me impulsó. Yo dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un canal de YouTube para poder ayudar a mis hermanos venezolanos y pueda de ese modo recibir un conocimiento o una clase que quizás otro profesor no pueda ofrecerle. El profe Yegres, como se le conoce en las redes, trabajó en la estatal PDVSA en su país antes de emigrar al Ecuador. Cuenta que su sueldo era de apenas $4 al mes. En Guayaquil encontró nuevas oportunidades a través de la enseñanza. En la actualidad cuenta con estudiantes de varios países y si bien aún espera monetizar sus clases para tener ingresos extras, su mayor deseo es convertirse en ejemplo para otros venezolanos. Para otras aquellas personas que quizás tengan ese potencial aún más que yo sobre la matemática o sobre otro tema, física o otra carrera, y tienen ese temor de dar ese paso. Bueno, yo quiero ser ese ejemplo para que esa persona vea que hoy estoy donde estoy, gracias a que perdí ese temor. Hola Guillermo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Ali, ¿cómo estás? Pero también es de inspiración para sus estudiantes, como es el caso de Guillermo Brenes de Costa Rica, quien decidió retomar la universidad y necesita reforzar sus conocimientos de matemáticas. Me gustó mucho su forma de trato, su amabilidad, la paciencia. Es una persona que tiene vocación para las clases y bueno, tenemos un plan de trabajo semanal y estoy muy contento, muy agradecido con Ali porque me ha dado mucha seguridad a través de su conocimiento. Siempre optimista, siempre contento, Ali dice que su próximo paso es obtener equipos tecnológicos más modernos para mejorar sus transmisiones, dictar nuevas materias, aprender otros idiomas y llegar con su enseñanza a más personas en el mundo. Estoy representando a todo el venezolano. Néstor Aguilera, Venezuela 360, Voz de América, Quito, Ecuador. José Félix Quinteros es uno de los deportistas que representará a Venezuela en los Juegos Olímpicos. Quinteros sorprendió a muchos cuando en abril pasado logró la clasificación y reconoció que a pesar de las dificultades que representó la pandemia y la situación económica en Venezuela, no pierde las esperanzas de obtener una presea tal como lo hizo su compatriota Rubén Limardo en Londres 2012. De esta manera llegamos al final de Venezuela 360. Gracias por acompañarnos. Les informó Belén Mora. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.